Ok, muy buenas tardes. Nos encontramos acá realizando la entrevista sobre la temática del uso y administración de sistemas de gestión de aprendizaje. Nosotros, estudiantes del curso de diseño de interfaz de usuarios, vamos a entrevistar a el señor Harold Vargas Ureña, quien es asesor nacional de informática en la Dirección de Educación Técnica y Capacidades Emprendedoras del Ministerio de Educación Pública. Los entrevistadores somos la señorita Melanie Ramírez Gamboa, el caballero Alejandro Zúñiga Ortiz y el señor Kenneth Zamora Jiménez, quienes estudiamos la carrera de diseño de entornos virtuales. Don Harold, muy buenas tardes. Agradecemos enormemente su participación, el tiempo que nos va a dedicar. Esto es un tema importante en cuanto a lo que es nuestra formación educativa y también aprovechando de que todos estamos en el mundo de la formación, en lo que es la parte de educación, tanto pública como privada y buscamos encontrar varias aristas a lo que tiene que ver con el diseño de los entornos de aprendizaje. Don Harold nos comenta, en su formación tiene una maestría en innovación educativa y nos va a hacer ahí una breve introducción, ¿verdad? Comenzando con una pregunta ahí tipo rompehielo, podríamos decir, en la cual le preguntamos a don Harold, este, ¿qué nos espera en la parte de educación con respecto al creciente uso y formación que tiene por parte de las personas hoy en día en el aprendizaje a través de los sistemas de gestión de aprendizaje o LMS, como también se les conoce? Don Harold, ¿lo escuchamos? Qué gusto saludarlos y muy buenas tardes, y agradecerles pues que me hayan invitado a ser partícipe de este proceso. Y con relación a la pregunta, compañeros, pues en realidad para nadie es un secreto que la tecnología en este momento crece y crece cada vez más y genera desafíos amplísimos y retos interesantísimos en el sector de educación. Evidentemente, cuando hablamos de un LMS, estamos hablando de poder de una forma muy eficiente poder concentrar una serie de herramientas que de alguna u otra forma me permiten convertir la educación o generar aceleradores en la educación. Y evidentemente también en un mundo donde la educación se vuelve cada vez más y más virtual, llámese asíncrono o síncronamente, los LMS me permite a esa administración, esa gestión y sobre todo poder llevar la pauta, el ritmo y realmente determinar si los estudiantes están logrando alcanzar esos habilidades, destrezas, competencias que de alguna u otra forma busca X o Y formación que se pueda estar desarrollando desde un LMS. Y técnicamente hoy podemos decir que todo se puede desarrollar desde un LMS y si a eso le podemos interactuar con o vincular tecnologías emergentes, llámese hoy que está en boga inteligencia artificial, es una herramienta para fortalecer, para potenciar y sobre todo para llegar a cumplir esos objetivos, propósitos que tiene cualquier formación en cualquier ámbito y nivel que tengamos. Perfecto, don Harold. Ya para pasar a la parte de las preguntas que tenemos, desde su experiencia, ¿nos puede citar, digamos, qué ha logrado observar de cuáles son las plataformas más comunes de uso, por lo menos en la educación costarricense, en los distintos ámbitos que usted ha podido observar ese proceso? ¿Qué ejemplos nos podría citar, digamos, que son los más llamativos o los que llevan tal vez más auge dentro del proceso educativo en Costa Rica? Sí, muchas gracias. Bueno, esto va a depender desde el cristal con que lo observemos, ¿verdad? Porque para nadie es un secreto que en Costa Rica y Latinoamérica inclusive, aquellas plataformas que nos permiten un acceso gratuito están siendo utilizadas en boca. Esa es la realidad. Moodle, Canvas, Google Classroom, podríamos estar mencionando parte de esto. Igual, no significa que estas sean las únicas. Como LMS, digamos que estas son las que más se acercan a esa definición de un gestor
directamente, o un administrador de aprendizaje, si quisiéramos verlo así y haciéndolo muy a lo tico y sentándonos nada más en ese gran propósito que tienen. Pero no significa que podamos utilizar un montón de plataformas adicionales que están por ahí asociadas con el Office 365, por ejemplo, o con el mundo de Cisco que tiene su Webex, que también se acercan a estas características porque usted relaciona directamente un proceso y crea ambientes de aprendizaje. Ahora, si nos vamos a centrar en lo que es el concepto del LMS, evidentemente las que mencioné son las que se clasifican dentro de esas opciones. Por ahí podríamos mencionar también que podríamos encontrar a Blackboard Learning, si mi memoria no me falla, por ahí tenemos a D2L Big Space también, que por ahí en algún momento estuve investigando, pero como fuertes y hasta el día de hoy que más se han podido acercar, y para mí las tres más utilizadas en lo que por lo menos de mi experiencia puedo decir, está Moodle, Canva LMS y por supuesto Google Classroom por esa accesibilidad gratuita que tiene. Ah, ok, perfecto, muchas gracias. Le cedemos la palabra a la compañera Melanie para que haga su intervención. Gracias. Don Harold, los otros, ¿verdad? Parte de la entrevista es preguntar cuáles son sus experiencias con referente a las LMS. Entonces, en una primera pregunta queremos saber qué experiencias tiene con respecto a los LMS o los interfaces de usuario. Muy bien, sí, he trabajado, tengo más o menos 5 años de dar clases para una universidad privada en un ambiente donde trabajamos directamente sobre Moodle, donde continuamente todos los cuatrimestres estamos modificando estas plataformas de aprendizaje, donde estamos adaptando a los diferentes cursos que se imparten directamente el ambiente de aprendizaje. Aquí trabajo sobre Moodle 100%, ¿verdad? He trabajado también en ambientes de Canva, más experimental que de productividad, si quisiéramos verlo así, pero conozco también esto igual que Google Classroom, más de experimental que de productividad, pero en productividad más de 5 años de conocer Moodle y estar de alguna u otra forma aprendiendo a utilizar una plataforma que tiene recursos bastantes amplios y que continuamente interactúa y vincula las diferentes herramientas, y no necesariamente que nacieron con ella, pero que ha permitido actualizarse a lo largo del tiempo. Perfecto. Parte igual de las preguntas sería, ¿cuáles son las principales funcionalidades que tienen estas plataformas? Muy bien, además de poder usted personalizar un ambiente de aprendizaje a partir de un programa de estudio, a partir de los objetivos, de la temática que usted va a desarrollar en ese proceso de formación, evidentemente genera el seguimiento, el control en diferentes procesos, hay una interactividad interesante en un mundo virtual donde de alguna u otra forma necesitamos mantener todavía ese enlace y no dejar completamente al estudiante por su propio proceso de autogestión o autoaprendizaje desarrollando las etapas. Y el concepto de accesibilidad, ¿verdad? Que esto es probablemente la parte más importante de todo esto, la capacidad de que se pueda accesar desde cualquier lugar y en cualquier momento con mínimos recursos y desarrollar ese proceso de aprendizaje. Ahora, ahí con accesibilidad, en algún momento, tal vez hacia el final, podemos entrar en detalles importantes cuando ya no hablamos de accesibilidad solo por tener acceso como tal, sino cuando hablamos de diversidades educativas, cuando hablamos de características un poquito diferentes, porque cuando hablamos de interfaz de usuarios, ahí hay que alinear algunas otras cosas interesantes. Gracias. Muchas gracias, don Harold. Ahora le vamos a dar la oportunidad, perdón, y muchas gracias a Melanie. Le vamos a dar la oportunidad al compañero Alejandro para que haga su intervención. Bueno, buenas tardes, Harold. Mucho gusto. Como parte de de las preguntas que tenemos acá en la entrevista, una de ellas nos dice qué plataformas de las que usted nos mencionó recomendaría para el sector educativo y por qué, ¿verdad? Considerando algunas de de las funcionalidades que acaba de mencionar, tal vez. Sí, claro, con todo gusto. A ver, si lo vemos
holísticamente y teniendo en cuenta el concepto de licenciamiento en algunas de estas, para el sector educativo, lo mejor sería utilizar Moodle y Google Classroom por la accesibilidad gratuita que esto tiene, ¿verdad? De ahí en adelante, algunas otras, Canva, pues obviamente tiene digamos que su entorno gratuito, pero es mucho más limitado que el que podríamos tener en Google Classroom o en Moodle, y ni que se diga Blackboard, por ejemplo, de las que mencioné hace un rato. Entonces, para mí, en esas acciones, partiendo de que no tenemos estudiantes que tengan recursos económicos para adquirirlos, Google Classroom y Moodle serían las plataformas idóneas para accesibilidad en el concepto de gratuidad que esto genera. Perfecto, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en el tema de la elección. Son las más utilizadas, de hecho, y pues las más accesibles, ¿verdad? Eh, ya para ir terminando, me gustaría hacerle la última preguntita. ¿De qué forma se puede llevar a cabo la inclusión educativa en estas plataformas? Tal vez considerando ciertas limitaciones de estudiantes, ¿verdad? De diferentes temas, accesibilidad, usabilidad, de tal vez problemas cognitivos o físicos o de este tipo. Tal vez para que nos comente. Claro, con todo gusto. Bueno, ambas plataformas tienen herramientas hoy que me permiten generar accesibilidad, partiendo normalmente de lo que hoy conocemos a nivel mundial como plataformas que permitan el acceso accesible, valga la redundancia en ese aspecto. Normalmente relacionadas a tener la capacidad de que algún lector de pantalla le pueda a usted distribuir ese contenido o poder ir escuchando ese contenido. Evidentemente, las plataformas tienen la apertura para que usted, como el que personalice el curso, el que personalice la plataforma, deba incluir algunas características más allá de las conocidas en este momento o universalmente accesibles. También hay que tener en cuenta, y ya que estamos hablando de accesibilidad e inclusión educativa, para ser más claro, que en Costa Rica, desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología, se estableció una política para que todos los sitios que estemos construyendo públicamente tengan accesibilidad, y es de acatamiento obligatorio. Y hay toda una faceta y todo un manual para poder convertir accesible a absolutamente todos los recursos que podamos generar. Obviamente, esto es desde el sector público y va a requerir todo un proceso de crecimiento porque no se va a lograr a corto plazo. Pero las herramientas tienen algunas características que me permiten esta inclusión educativa de una forma más accesible, valga la redundancia. Pero también hay que tener en cuenta que hay que adaptar a algunos otros entornos, principalmente desde el concepto de interfaz de usuario, que es parte del tema que estábamos y que hace un rato les comenté, porque si hay algunas reglas a la hora de diseñar las interfaces de usuario que sí o sí se tienen que cumplir para empezar a tener un entorno o un sitio accesible. Excelente, don Alejandro, muchas gracias. Y a don Harold igual. Don Harold, igual, de mi parte, igual coincido con usted cuando hablaba de la inclusión de herramientas como Moodle dentro del proceso educativo y de Google Classroom. Siento que podemos sumarle ahí que la ventaja que nos ofrece una plataforma como Google Classroom es la facilidad de que hoy en día la gran mayoría de personas tienen un correo del entorno Gmail. Entonces, conectividad con herramientas no solamente de plataformas como LMS, sino otras herramientas compatibles, hablemosles almacenamiento como Google Drive, videollamadas como lo da Google Meet y todas las herramientas, al estar ya con el correo, las tiene ahí disponible tanto el docente como el estudiante y eso va a facilitar aún más todo ese proceso. Eh, es muy importante todo lo que usted nos ha compartido. Le agradecemos por el tiempo que usted nos está dedicando y pues compartir sus conocimientos hablando sobre esa temática tan importante. Hay que analizar que estas plataformas han sido una herramienta fundamental en el impacto nuevo que se está dando en el proceso de enseñar y aprender mediante estos sistemas, ¿verdad? Después de la pandemia creo que hubo un punto de lanza forzado
para ingresar a este mundo, para utilizar estas plataformas. Bien comentabas que hay plataformas de pago y de todo, que tal vez ofrecen más versatilidad, pero ya sabemos cuáles son las características, principalmente la población, ¿verdad? Que en etapa de estudio, que a veces la cuestión económica, tal vez para comprar una licencia, como usted lo citó muy bien, no está pendiente, ¿verdad? Tal vez ahí sí me gustaría que nos hiciera una pequeña reflexión donde usted nos diga a nosotros desde el punto de vista de la innovación educativa, qué conlleva este aprendizaje, porque tal vez a veces la gente todavía tiene ese temor o ese miedo de que el aprendizaje en línea, de que si no estoy en el aula, que cómo hace el docente para evaluarme, ¿verdad? Usted nos hablaba de que con las funcionalidades podías dar seguimiento, podíamos tener un control y de todo. O sea, cómo garantizar nosotros como docentes al estudiante de que su aprendizaje va a ser evaluado y que en realidad él está aprendiendo, ¿verdad? Porque el sentirse lejos del aula tal vez le puede generar cierto temor, por decirlo así. Claro, por supuesto. Don Kennedy, usted mencionó dos puntos importantísimos en su disertación y es, bueno, definitivamente la pandemia puso un punto de inflexión importantísimo en los ambientes de aprendizaje y tenemos que dejarnos ese ambiente de aprendizaje donde teníamos un aula o donde había pupitres, donde había una pizarra y todos íbamos presencialmente a hablar. La pandemia nos permitió hacer una apertura completa en esta área. Y eso es parte del primer gran zona de confort que hay que quebrantar y aprender que esto llegó y llegó para quedarse y va a ser el ambiente en el que nos vamos a seguir desarrollando. También mencionaste algo importante sobre Google Classroom y es que Google Classroom tiene un ecosistema completo a la par de él, rodeándolo, donde realmente con Google Classroom genera un ambiente colaborativo 100%. Y aquí viene la otra parte importante. A ver, sí, estamos acostumbrados a necesitar sentirnos en ese concepto de evaluación. El problema es que muchas veces sentimos que el concepto de evaluación y medición está asociado a tener que estar presencialmente creando o desarrollando un examen para realmente medir mis conceptos. Y aquí es donde vienen todas las nuevas evoluciones en evaluación. Yo hoy puedo generar evaluación basada en resultados o en proyectos o en resolución de problemas que no requieren mi presencialidad, que lo que requieren es un caso y a partir de eso crear mis experiencias, poder desarrollar la solución. Y la solución es absolutamente en cualquier área. Y empezamos a evolucionar también hacia esa capacidad de no estar desarrollando el proyecto en sitio, sino que lo puedo hacer virtualmente con la ayuda de las plataformas y darle ese seguimiento, porque lo puede ser por etapas y cada etapa va a tener su punto de medición, su punto de evaluación, que va a generar resultados y que va a generar productos y estos productos me van a determinar si un estudiante está o no desarrollándose. Pero si necesitamos hacer exámenes, porque sucede y hay que hacer exámenes, existen adicional a este mundo del LMS, cientos de herramientas que me permiten a mí mantener a un estudiante frente a un computador, medir qué es lo que está alrededor de su dispositivo, que tiene abierto, que no tiene abierto, capturar todo lo que está sucediendo e inclusive de alguna u otra forma limitar el hecho de que tenga que tener siempre la cámara encendida, una segunda cámara para visualizar qué está sucediendo en el 360 de esa persona y los micrófonos encendidos. Son herramientas que inclusive están gratuitas ahí que me permiten también mantener ese control de evaluación para aplicar un examen durante un tiempo determinado y en las mismas plataformas me permiten que el examen se conteste ahí y el resultado automáticamente y también tuve un ambiente controlado. Entonces la realidad que tenemos es que cada vez los LMS y las herramientas que giran en entorno de una educación virtual se asemejan más a esa necesidad de tener esos ambientes controlados de aula, pero desde una pantalla con ciertas otras herramientas permitiendo ese control que de alguna u otra forma creemos que tenemos cuando estamos en un salón de clases y al frente de un profesor aplicando X o Y evaluación. Perfecto, don Harold, muchísimas gracias por su participación. Ya acabamos llegando al final de nuestra entrevista. Cedo la palabra a mis dos compañeros para que ellos hagan un cierre antes de despedir la entrevista por completo. Melanie. Y no, muchísimas gracias de verdad por el aporte.
Siempre es bueno visualizar como todo lo que es detrás, ¿verdad? De las plataformas, más uno que es estudiante. Eh, de mi parte, súper agradecida y por el espacio y por la oportunidad, porque nos ayuda a visualizar a nosotros como estudiantes más posibilidades para el pues, bien. Alejandro, No, de mi parte, pues agradecerle, don Harold. Yo, concuerdo con usted mucho con el tema de estas plataformas. De hecho, a mí me parece muy bien que muchas de estas plataformas gratis se puedan enlazar con otras herramientas también, ¿verdad? Que permiten por ahí un aprendizaje más activo y tal vez hacer esto más interactivo, ¿verdad? Y no tan rígido como se suele, digamos, pensar que son las clases virtuales, ¿verdad? Entonces uno como estudiante, ese tipo de opiniones, digamos, y su experiencia, pues también a uno le enriquece, ¿verdad? En la materia y no, agradecerle muchísimo de verdad por la disponibilidad y por el tiempo. gracias Alejandro, gracias Melanie. Bueno, Harold, nuevamente, como le dije antes, muchísimas gracias por su tiempo. Ha sido fundamental para nosotros en este proceso que estamos llevando, esta entrevista con usted, además del enriquecimiento profesional que obtiene uno siempre en todo ese tipo de disertaciones, de intercambio de opiniones y de nuevas ideas que tal vez a veces uno no las logra visualizar en el tiempo y forma de lo que está realizando. Usted desde su perspectiva nos ha citado varias cosas que, como dijo el compañero Alejandro, concordamos con ellas y también reforzamos en muchos aspectos eso. Le agradecemos mucho por toda la colaboración que nos brindó. Que tengan una feliz tarde y nos despedimos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Éxitos totales. Gracias. Gracias, Hasta hasta luego. luego. Luego.